Pero solamente la Biblia nos habla del plan de Dios, la salvación que ofrece en Cristo Jesús. Y entonces nos es no solamente bueno, sino es necesario que podamos conocer lo que la Biblia nos habla de Él mismo. Y para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de lo que Él ha dicho, a través de lo que Él se ha revelado. A Dios nadie lo ha visto. Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Los temas de teología que se van a tratar en este mes son más, muchas doctrinas más, pero por cuestión de tiempo se va a tratar 4. La primera es la soteriología, doctrina de la salvación. Soter significa salvación, es la doctrina de la salvación, cómo es que Dios diseñó el plan para salvar a la gente y cómo es que la gente pueda salvarse. Y esto es importante porque el plan de Dios es salvar a la gente. A todos nosotros. Algunos hemos escuchado, algunos hemos creído, algunos hemos respondido al entregar nuestra vida al Señor. Pero Dios dice que no quiere que ninguno se pierda. Así que si alguien todavía no ha entregado su vida, lo primero que puedo decirle es que Dios no quiere que usted se pierda. Quiere que usted pueda conocer a Jesús. Y el día de hoy la siguiente doctrina es neumatología. Neuma, donde viene aire, espíritu, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Y para conocer un poco, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Noten que es quién, no qué. Porque hay corrientes de personas, hay grupos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Entonces, si fuera así, tendríamos que preguntar qué es el Espíritu Santo. Pero la Biblia no enseña qué es eso. La Biblia enseña que es una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dicen las Escrituras acerca del Espíritu Santo? Pues veamos, empecemos. Voy a tratar de ir rápido porque me han amenazado con meterme al agua si me demoro más del tiempo establecido. Se van a quedar ustedes sin agua. ¿Qué es lo primero que vamos a responder ante la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, y esto es importante. Según de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. La Biblia dice Jesús es el Señor. Dios es el Señor. El Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. Y tal vez el siguiente pasaje nos va a aclarar mejor todavía. En Hechos 5, el contexto es que la iglesia está naciendo, después de Pentecostés, la iglesia nace, los hermanos están donando sus bienes para la edificación, el crecimiento de la iglesia, y como todos donaban, hay unos que quisieron imitar. Entonces, vendieron un terreno y en una cantidad y le entregaron una parte a los apóstoles diciendo este es todo lo que hemos vendido. No tenían por qué hacerlo porque ellos podían decir mira, nos quedamos con esto entregamos y no pasaba nada. Simplemente dijeron algo que era falso, algo que era mentira. Entonces Pedro, el apóstol Pedro dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaban en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le señala, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? El Espíritu Santo es Dios. Es lo primero que tenemos que saber. El Espíritu es Dios. Y vamos a aclararlo más. Pero acá podemos sacar una lección también. Satanás llenó tu corazón para que mintieses. Jesucristo dijo, el padre de toda mentira es Satanás.
cuando brota de sus labios alguna mentira, sepan ustedes, si no lo sabía, es Satanás quien está usando su lengua, su cuerpo, su mente para mentir. Él es padre de toda mentira. No hay mentira blanca, rosada, negra, chiquita, mediana, grande. Mentira es mentira. Y Jesús dijo claramente que Satanás es el padre de toda mentira. Este hombre vendió, por decir, en 1000. Y va y le dice, mira, he vendido en 500. Le doy al 100%. ¿Mintió? Sí, mintió. La pregunta es, ¿logró engañar? Una cosa es mentir y otra cosa es engañar. Hay gente que puede mentir, a veces los hijos mienten a los padres, y los padres se dan cuenta que les están mintiendo. O una persona puede mentir a la otra y la otra persona le escucha y le ha mentido, sí le ha mentido. Pero otra persona se da cuenta que es falso lo que está diciendo. No está logrando engañarle. De repente no le dice nada por no avergonzarle, se queda callado, pero cuidado. A veces mentimos pensando que nadie se va a dar cuenta. Y queremos engañar. El engaño es el efecto del mentir, de la mentira. Y aquí este hombre mintió, pero no logró engañar. ¿Se puede mentirle a Dios? Claro que sí se le puede mentir. Ananías le mintió a Dios, pero no logró engañarle. Porque salió descubierto inmediatamente que Ananías estaba mintiendo. Toda mentira viene de Satanás. Y aquí Pedro está diciendo, cuando has mentido, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo. Y eso nos da base para saber que el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero veamos algo más acerca de la divinidad del Espíritu Santo. El siguiente texto es una de las personas de la Trinidad. La Trinidad es la enseñanza acerca de que la Biblia enseña, hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús da la gran comisión y le dice a sus discípulos que vayan a predicar el Evangelio por todo el mundo, y luego de predicar, hagan discípulos, enséñenles, y luego bautícenlos, como va a hacerse este grupo. Y dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el nombre, no dice en los nombres de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice en el nombre. Es un solo Dios, en tres personas, que el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Y luego en la bendición apostólica que hace Pablo en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aparecen otra vez los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay otros pasajes más, donde por cuestión de tiempo no lo tocamos, pero el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Esto, una vez más, corrobora la divinidad de Jesús. Muy bien, siendo Dios el Espíritu Santo, Él tiene atributos divinos. En la siguiente, ¿qué atributo? Veamos primero la omnisciencia. En 1 Corintios 2, 10, 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo está diciendo, el Espíritu nos reveló lo que Dios quiso que conociéramos, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios, aún lo más profundo de Dios. Nosotros no podemos conocer todo de Dios. Es como que si fuéramos nosotros a la playa y vamos con este vaso y pretendamos que todo el mar entre en este vaso.
Este vaso es nuestra mente, limitada. El vasto mar nos hace pensar en la infinidad de Dios. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios, el amor, dice que excede todo conocimiento, sobrepasa todo conocimiento. ¿Quién puede entender a Dios? ¿Quién puede conocer totalmente a Dios? El Espíritu Santo. Él escudriña todo lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu es omnisciente, conoce todas las cosas. También la omnipresencia es otro atributo divino del Espíritu Santo, es decir, está presente en todo lugar a la vez. Salmo 139, 7-8 dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Subo al cielo, ahí está Dios. O abajo, ahí está Dios. No nos podemos esconder de Dios. Por más que se meta debajo de la cama, se tapa, ahí está Dios. Y este es un gran problema en la práctica para la gente. Yo recuerdo en mi trabajo, una persona me preguntó, me dice: Fernando, ¿y ustedes por qué no se persignan cuando pasan por la iglesia? Y yo le dije: ¿y ustedes por qué se persignan cuando pasan por la iglesia? Bueno, la respuesta fue: esa es la casa de Dios. Muy bien. Eso explica por qué cuando ustedes van a la iglesia, guardan la compostura, se sientan, se arrodillan, se paran, van a un matrimonio y guardan toda la compostura. Excelente. Muy bien eso, con todo respeto. Pero ¿qué pasa cuando salen de la boda en el templo y se van al local? Empiezan a tomar, a adulterar, las palabras floridas empiezan a salir, llegan a casa, se gastan la casa, el alimento de los niños, adulteran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa doble conducta? Porque tienen metido en la cabeza que la iglesia es la casa de Dios. ¿Y qué? Y el resto, Dios no está en el parque, en el mercado, en la sala, en el baño, Dios no está. Dios está en todas partes. Así el Espíritu está en todas partes. Es omnipresente. El Salmo 139 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aún no sale mi palabra, y Dios conoce ya qué es lo que va a salir. El capítulo 2 del Evangelio de Juan dice que Jesús no tenía necesidad que la gente le dijera lo que pensaba, porque Jesús conocía todo lo que estaba en el corazón. Lo que ustedes están pensando ahorita, el Señor lo sabe. El Señor lo conoce. Él conoce todas las cosas. Dice: aún la palabra no sale de mi lengua. Y tú ya la conoces, tú ya sabes. Por más que nos mordamos la lengua, tratemos de impedir que salga la palabra, pero el Señor ya conoce esa palabra que quisiste decirla y no lo dijiste. Pero no solamente conoce la omnisciencia, sino es la omnipresencia. Dice: detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, Dios está detrás mío, en mi delante, me ha rodeado y sobre mí. No puedo escaparme de la presencia de Dios. Dios está atrás, mi pasado, conoce mi pasado. Dios está delante, conoce mi futuro. Dios me ha rodeado, conoce todo mi entorno, todo mi presente. Está sobre mí, mi eternidad, después de ese tiempo. Dios conoce todas las cosas, el Espíritu Santo sabe todas las cosas y está en todas partes. Dos atributos divinos: la omnipresencia y la omnisciencia. ¿Qué otros atributos tiene el Espíritu Santo? La omnipotencia. Dice Salmo 104:30: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En la creación, el Espíritu Santo no solamente estuvo, sino que estuvo creando también.
¿Recuerdan cuando crean al hombre? Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra, está hablando en plural, las tres personas, y ahí está el Espíritu Santo en la creación. Dios creó, el Hijo creó, el Espíritu Santo creó. Los tres participan en la creación. Es omnipotente. 1 Juan 5, 5 al 6 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús que dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La vida. Jesús dijo, yo soy la verdad. El Espíritu es la verdad. Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Muchos hablan de la verdad, pero ninguno puede decir que es la verdad. Pueden conocer acerca de la verdad, pero no son la verdad. El Espíritu es la verdad. Es otro atributo divino. Muy bien. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El Espíritu Santo es Dios, es miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene atributos divinos, todo lo conoce, está en todo lugar, la omnipresencia, todo lo puede, es la verdad. Muy bien. Pero el Espíritu Santo no solamente es Dios, es una persona y tiene los atributos de una persona. ¿Qué hace en Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, este Espíritu, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía, habla, oye, hace saber, enseña. Tiene todos los atributos de una persona. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es una energía, es una persona, es una de las personas de la Trinidad. Y el Señor Jesús está diciendo esto acerca del Espíritu Santo. Guía, habla, oye, hace saber. Y no solamente hace saber, sino escudriña. 1 Corintios 2:10, lo vimos hace un momentito, pero Dios nos la reveló a nosotros con el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escudriñar es profundizar, todo lo profundiza, puede entrar a lo más profundo de nosotros. Hay cosas que nosotros guardamos con 7 llaves en nuestro corazón y no queremos que nadie se entere. Pues sépanlo, el Espíritu de Dios lo sabe. El Espíritu de Dios lo conoce. Hay cuántas cosas, si hubiera un mito dentro de nosotros y saliera hacia el público, cuánta vergüenza pasaría, ¿verdad? Bueno, sépanlo que el Espíritu de Dios lo sabe. Y si es algo malo que hay, el Espíritu de Dios tiene misericordia y simplemente está esperando que nos arrepintamos, que podamos confesarle al Señor y Él nos perdona. Los pecados que perdona el Señor son los pecados confesados. La Biblia dice así, si confesamos, es un sí condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El único, en los pecados que no son perdonados, son los pecados no confesados. Por eso somos llamados a confesar, porque Dios conoce todas las cosas, a Él no podemos engañarle. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Hechos 13:2, el siguiente texto. En la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Está la iglesia congregada y el Espíritu Santo habla y a Rodríguez le dice, apártenme, sepárenme a Bernabé, sepárenme a Pablo, a Saulo, para la obra que los he llamado. Vuestro pastor antes estaba en Cono Norte y el Señor lo apartó de ahí para Carmen de la Legua, para la obra que Él lo había llamado. Eso hace el Señor. Apartarme, Dios separa, escoge y llama con un propósito. Ahora, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés,
Moisés llama a Josué, traerlo al tabernáculo, para que yo le dé el cargo. Dios usó a un hombre, a Moisés, para llamar a otro hombre, a Josué, para que Dios le dé el cargo. ¿Qué cosa tenemos que entender? Es Dios quien nos llama, es Dios quien da el cargo. Y cuando entendemos esto, Dios puede usar a un hombre, puede usar al pastor, puede usar al supervisor, puede usar al tutor, puede usar a cualquiera para llamarnos. Pero el cargo nos lo da Dios. Cuando entendemos eso, podemos entender y aplicar lo que el apóstol Pablo dice: hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Cuando Dios me llama a servirle, es para servirle a Él, es para agradarle a Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Es Dios que nos llama, es Dios que nos separa, es Dios que nos da una misión, un cargo, algo que hacer. Pero ¿qué más hace? Pablo está atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia Menor, donde está Turquía, donde está la iglesia de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Miren lo que sucede. El Espíritu Santo le dice a Pablo: no. ¿Se va por aquí? No. Pregunto, el Espíritu Santo prohibió a Pablo ¿qué cosa? Hablar la palabra en Asia. ¿Era algo malo o era algo bueno que Pablo vaya a predicar así? Bueno. Era algo bueno. A veces nosotros diferenciamos entre lo bueno y lo malo. Y a veces lo difícil es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero de repente no es lo mejor para determinado momento, de determinada circunstancia, para determinado contexto, no es lo mejor. Pablo quería predicar la palabra en Asia, que era algo bueno, y el Espíritu se lo prohibió. Quiso ir a otra ciudad y se lo impidió el Espíritu Santo, hasta que descendieron a Troas. ¿Y qué sucede en Troas? ¿Recuerdan la visión del varón macedónico? Ven, ayúdenos. ¿Y qué nace? La iglesia de Filipos. Es decir, Dios tenía otro plan para Pablo. Y a veces eso puede pasar con nosotros. A veces queremos hacer algo bueno, tenemos algo intencionalmente bueno en hacer, pero de repente Dios nos cierra una puerta, Dios nos dice no, y no. No nos desanimemos. Si Dios nos dice no, si Dios nos cierra puertas, es porque quiere conducirnos a algo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando era niño, pero yo fue así, con las hormiguitas, ahí les hacía como un callejoncito, les guiaba por aquí, les guiaba por acá. A veces Dios nos hace así. A veces queremos hacer algo que nosotros consideramos que es bueno, que es necesario. Y de repente Dios nos cierra la puerta. No. Y nuestro problema está en que no entendemos, y a veces no vamos a entender las cosas de Dios. Pero si Dios nos dice no, es porque ese no es mejor que nuestra intención. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando Dios tiene algo para nosotros, siempre va a ser mejor de lo que nosotros quisiéramos hacer. Dios tenía preparado el nacimiento de una iglesia para Pablo. Lo condujo a través de esta provisión, a través de este impedimento, lo condujo a Filipos, y ahí nace la iglesia, y tenemos la carta a los filipenses. Porque Pablo fue dócil y obedeció, no se puso a renegar: ¿por qué yo? ¿Por qué te la agarras conmigo? ¿Por qué me cierras esta puerta? Tú sabes que yo quiero hacer algo bueno y tú me lo impides. Si Dios te impide hacer algo bueno, tranquilo, déjate guiar por el Señor, porque la voluntad del Señor siempre va a ser mejor que la tuya. Tenlo por seguro. ¿Ok? El Espíritu Santo prohíbe, te cierra puertas, pero también te abre puertas y te va a guiar para lo que es mejor para tu vida. Muy bien, entonces el Espíritu Santo es Dios, es una persona, tiene atributos divinos, tiene atributos de persona,
Pero ahora este Espíritu Santo, ¿cómo se relaciona con nosotros? ¿Cuál es la relación que tiene Dios? O sea, Dios está en el cielo y con nosotros no tiene ninguna relación. Recuerden, al principio era el Verbo, Jesús. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y luego el Verbo se hizo carne, hizo tierra, se relacionó con nosotros, vivió entre nosotros. Jesús dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Y este Espíritu se relaciona con nosotros. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Veamos. Juan 16:8 dice el Señor Jesucristo. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo primero que hace? Antes de que nosotros seamos creyentes, nos convence de pecado. Y acá quiero resaltar, poner amarillo. Solamente Dios, solamente el Espíritu de Dios nos puede convencer de pecado. El gran problema es cuando los hombres o las mujeres quieren convencer a los hombres, manipulan los corazones, manipulan las emociones, fuerzan y quieren ver resultados inmediatos. Quieren ver números, quieren ver cantidades y convencen, entre comillas, a la gente y viene. Pero cuando el hombre es el que convence, esto explica por qué la alta rotación en las congregaciones. Entran cientos, entran miles y salen cientos y salen miles. Cuando el Espíritu Santo convence, esto explica por qué los creyentes que narran la Biblia estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Morían ahorcados, morían quemados, morían descuartizados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha convencido. Pero cuando es el hombre que convence, eso no dura. Dura un momento. Pero Jesús dice, es el Espíritu Santo que va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Este es lo primero que hace el Señor. Y si el Espíritu Santo nos ha convencido, nos va a traer al Señor. Jesucristo dijo, en Juan 8, el esclavo, cuando habló los judíos que habían creído en él, hablando de la esclavitud del pecado, si el Señor no liberta, no seréis verdaderamente libres. Dijo, el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí permanece en la casa. Es decir, el esclavo, el que es esclavo del pecado, el que no ha sido liberado, el que no ha sido salvado, el que no ha sido convencido por el Espíritu Santo, no va a permanecer. Puede entrar a la casa, puede estar un tiempo y después se va. Como decía el apóstol Juan, salieron de nosotros, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque el esclavo no permanece, el hijo se queda. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Cuando compartimos la palabra con alguien, nuestro papel, nuestra responsabilidad es predicar la palabra, compartir la palabra. El resultado es de Dios, no es nuestro. Y nuestro gran problema es que queremos ver el resultado inmediatamente, por eso forzamos, cuestionamos, manipulamos. Y eso es lo que nunca debemos hacer. Simplemente sembrar la palabra, predicar la palabra. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, no nosotros. A veces nosotros queremos hacer madurar rápidamente. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. ¿Ok? El Espíritu nos convence. ¿Qué más? Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, y no solamente oído, habiendo creído. Cuando eso sucede, cuando escuchamos la palabra y la creemos, y ahí viene el tema, ¿qué es creer? ¿Qué cosa es creer?
El creer es vivir de acuerdo al mensaje. Si aquí viene un hermano y dice, se está produciendo un incendio, salgan. Todos escucharon el mensaje. Y algunos, me huele quemado, no veo nada, no escucho ningún ruido, ni sentido me dicen que no hay. Pero otros empiezan a levantarse y bajar y a irse. Todos escucharon el mismo mensaje, que hay un incendio. Pregunto, ¿quiénes creyeron? ¿Los que se quedaron o los que bajaron? Que bajaron. Eso es creer, actuar, vivir de acuerdo al mensaje recibido. Creer en Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Porque yo no puedo decir creo en Dios, pero vivo como a mí me parece. Es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, oyeron y habiendo creído, fueron sellados. ¿Qué es el sello? En esos tiempos el sello, el rey ponía un sello, un documento, un objeto. El sello indicaba pertenencia. Esto pertenece al rey. El Espíritu Santo cuando nos sella nos dice que ahora pertenecemos a Dios. Antes pertenecíamos al diablo, dijo Jesús. Ahora pertenecemos a Dios. ¿Qué más significa el sello? Seguridad. Nadie puede tocar, nadie puede abrir ese objeto a no ser el dueño del sello, Dios. Pertenecemos a Dios, tenemos seguridad en el Señor. Por eso Jesús dijo, a mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Nos habla de protección, de certificación. El Espíritu Santo certifica que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sella cuando oímos y creímos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos regenera. Juan 3, 6, 7 dice Jesús le dijo a un fariseo, a un religioso, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es necesario. Nicodemo, el hombre a quien Jesús se dirige, era un religioso, era conocedor de las Escrituras. Era un hombre que tenía una religión y hacía muchos sacrificios, muchas obras. Pero sin embargo Jesús le dice, mira, esto no te sirve para entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Nacer de nuevo, tener vida espiritual. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo o no? ¿Cómo sé si estoy vivo o estoy muerto espiritualmente? En un velorio está el muerto. ¿Ese muerto tiene necesidad? ¿Tendrá hambre? No. ¿Tendrá sed? No. No tiene necesidad. ¿Por qué? Porque está muerto. Sin embargo, Jesús habló de necesidades espirituales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta que tengo que hacerme. ¿Tengo hambre espiritual? ¿Tengo hambre de leer la palabra? ¿O puedo pasar un día, un mes, un año, sin preocuparme de leer la palabra de Dios? Si eso ocurre en mi vida, si no tengo hambre espiritual, ¿de qué me sirve? No he nacido de nuevo. El apóstol Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. El niño que nace llora por su leche. La mamá lo sabe bien. Llora por su leche, tiene hambre. El que ha nacido de nuevo tiene hambre de la palabra. Si usted puede estar un mes, 2 meses, 6 meses sin preocuparse por alimentarse espiritualmente, tenga cuidado porque probablemente le entregue un certificado de función que está muerto espiritualmente. No ha nacido de nuevo. Jesús dijo, les enseñó acerca de la parábola acerca de la necesidad de orar, no de rezar. Rezar viene de recitar, de repetir, de orar. Tengo necesidad de hablar con Dios. Tengo necesidad de contarle, Señor, mis cosas, de derramar mi corazón a Él, o no tengo necesidad. De repente puedo llorar en los hombros de otra persona, pero no en el corazón del Señor. Tengo necesidad de hablar con Él.
de contarle mis alegrías, de contarle mis tristezas, mis dudas, mis victorias, mis derrotas. La necesidad de orar y no desmayar. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tengo la necesidad de congregarme. Y la Biblia dice, ¿para qué congregarnos? Para estimularnos al amor, a las buenas obras. Necesitamos estimularnos unos a otros. La frase unos a otros se repite más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y eso habla de la interrelación, los unos con los otros. Amados, perdonados, consolados, animados, sobrellevar la carga los unos a los otros. O simplemente vivo solo, me muevo solo, no me interesa el resto. Tengo esas necesidades espirituales. Tengo la necesidad de hablar de Cristo. El niño se comunica llorando. Pablo dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio, si no hablo de Dios. Puedes evaluarte, examinarte, hacerte tu mismo examen ahorita. Estamos en octubre, casi 10 meses. ¿A cuánto les he hablado de Cristo? ¿Tengo necesidad de hablar de Dios a alguien? Si no tengo necesidad de hablar, el apóstol Pablo dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio, si no predico el Evangelio. Dios siempre nos va a poner personas, oportunidades para hablar. El comunicarse es una necesidad que tenemos. En lo espiritual también el comunicar es una necesidad que tenemos. El que nace de nuevo tiene esas necesidades. La necesidad de hablar, de compartir, de dar a conocer lo que hemos conocido, la bendición que hemos recibido. Muy bien, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence el pecado, nos sella, nos regenera, todo en el mismo momento. En el momento que nos convence y creemos, nos sella, nacemos de nuevo. ¿Qué más hace? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, miren, acá hay un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No La es de Biblia él. dice no es de él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, puedes ser miembro de una denominación, de una religión, de una congregación, de un ministerio, de un club. Puedes ser miembro de muchas cosas, pero no de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios. Y esto lo dice en forma condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si dice eso, si es que el Espíritu de Dios mora, es porque no en todos mora el Espíritu Santo. No todos se han arrepentido, no todos han creído, no todos han entregado su vida al Señor. Lo que hace el Espíritu Santo cuando nos convence, cuando nos sella, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, viene a ser morada en nosotros. Habita en nosotros. La Biblia dice, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Nos dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere morar en cada uno de nosotros, si es que nosotros, bueno, empezamos a hacer lo que Dios dice. ¿Qué más hace? Nos bautiza. ¿A qué se refiere con este bautismo? El famoso bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Es algo que se produce también en el mismo momento cuando el Espíritu nos convence, cuando el Espíritu nos sella, cuando el Espíritu nos regenera, nacemos de nuevo, cuando el Espíritu mora en nosotros, en ese mismo momento también nos bautiza. La Biblia dice que los corintios eran hermanitos especiales, medio carnalones. Cuando uno lee la carta a los corintios ve los problemas de división entre ellos, cuestionaban a Pablo, había problemas de inmoralidad, había problemas en los cultos, se emborrachaban, problemas con los dones, problemas doctrinales, con la resurrección.
Y así, tenía una serie de problemas, una serie de conflictos. Sin embargo, Pablo les dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Dice, fuimos como un hecho pasado, que se realizó en el momento de su conversión. Fuimos, ¿quiénes? Todos. Los más antiguos, los más nuevos, los más maduros, los menos maduros, los que conocían más, los que menos conocían, los que servían, los que no servían. Todos, dice, todos los creyentes. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué bautizados? Sumergidos, inmersos. ¿Qué hace el espíritu? Nos sumerge, nos introduce. ¿Dónde? Fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Cristo es la cabeza de este cuerpo. El cuerpo es la iglesia. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? En el momento que creemos, nos introduce al cuerpo de Cristo. Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se produce eso? En el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, en el momento que creemos. Todas estas cosas suceden en un solo instante. No es que requisito paso 1, paso 2, todo sucede en el mismo momento y esto lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. ¿Ok? Entonces, todo eso hace para que nazcamos de nuevo, tengamos vida. Y una vez que nacemos de nuevo, una vez que tenemos vida espiritual, ¿qué hace el Señor? Nos enseña. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña y nos hace recordar. Pero para recordar algo, primero hay que haberlo conocido, hay que haber sido enseñado. Pero si nosotros no leemos la palabra, no estudiamos, ¿quién nos va a hacer recordar el Señor? Jesús dijo, en aquel día no temerán que van a hablar, porque el Espíritu hablará por ustedes. Pero el Espíritu dice, nos hará recordar. ¿Qué vamos a recordar si no vamos a olvidar? Y esta semana están anunciando el inicio de la escuela de capacitación, los diferentes cursos, los diferentes niveles que la iglesia va a dictar. Y usted debería participar. Y si ha nacido de nuevo, con mucha más razón debería tener hambre. La única razón por la cual no participaría en la escuela de capacitación es trayendo su certificado de defunción, diciendo estoy muerto, no puedo asistir. Esa es la única razón por la cual no podría asistir. Pero si tiene vida, si tiene el Espíritu, usted va a tener hambre, va a querer conocer la palabra. Así que no se pierda este martes. Y muéstrese si tiene hambre o no. Si no tiene hambre, no tiene interés en conocer la Escritura, lamento decirle que no ha nacido de nuevo. Puede ser miembro de una congregación, de una denominación y todo lo que usted quiera, pero no es miembro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo es un cuerpo vivo, y al estar vivo tiene necesidades, y al tener necesidades tiene hambre espiritual, quiere conocer la palabra, quiere alimentarse de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, el pan es el alimento material, todo lo material. Y Jesús no está negando lo material. Cuando dice no solo de pan, está diciendo de pan también vive, de lo material también vivimos. También vivimos de lo material. Pero dice no solamente lo material, no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma, un espíritu que también necesita ser alimentado. Amén, amén, aleluya. ¿Ok? Nos enseña y nos guía la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es la verdad, la palabra es verdad, Jesús es verdad, Dios es verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Cuando tenemos dudas, vayamos a la palabra. Cuando alguien tenga dudas, que nos responda con la palabra de Dios. El Espíritu nos guiará a la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y a veces estamos escuchando las voces, opiniones de otros y no vamos a las Escrituras. Y a veces necesitamos, ¿recuerdan Job?
todo lo que perdió Job. Y la Biblia dice que Dios era Job era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y un varón perfecto, maduro. Sin embargo, pierde todo. Enfermedades, todo le viene. Todo. Lo que se puede imaginar. Y él se pregunta, ¿qué cosa ha hecho? Alguien que me diga por qué me está pasando esto. Y le pregunta a sus amigos, y por sus amigos le dice, seguro que has pecado. Dime en qué pecado, dime qué cosa ha hecho, decía Job. Hasta que en el capítulo 38 de Job, Dios lo llama Job, ven, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y el universo? Y empieza a dialogar con Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién crees que eres Job? Después del capítulo 38, 39, 40 y 41, 4 capítulos de diálogo entre Dios y Job. Job dice, tan torpe era yo que no entendía. Job dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Job tuvo 4 días de diálogo, 4 capítulos de diálogo con Dios. Pero para que tenga este diálogo tuvo que pasar por todas estas pruebas. Y a veces Dios permite las pruebas, la enfermedad, adversidades en la vida, porque estamos tan apurados, estamos mirando tanto aquí, tanto abajo en nuestras cosas, que no tenemos tiempo para mirar a Dios. Y a veces como que Dios nos para en seco. Échate aquí en la cama. Ahora echado vas a poder mirar arriba. Y lo que yo quiero es hablar contigo. Job dijo, de a oídas te había oído. Ahora he conversado contigo. Y a veces nosotros nos gusta escuchar lo que dice. Y todo lo que sabemos, lo que el pastor dijo, lo que el libro dice. De oídas. Pero Dios quiere hablar con nosotros personalmente. Quiere enseñarnos a través de las Escrituras. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Nos va a guiar a la verdad. Voy apurándome rápido antes de que me echen al agua. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos dará testimonio de Jesús. Pero cuando venga el Consolador, dijo Jesús, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Jesús le dice, cuando venga el Espíritu, Él va a dar testimonio de mí, va a hablar de mí y ustedes por lo tanto van a hablar también de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús. Comían con Jesús, dormían con Jesús, andaban con Jesús, oyeron todas las enseñanzas de Jesús, vieron todos los milagros de Jesús. Como dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, tenían una experiencia presencial con Jesús y fácilmente podían ir a hablar de Jesús. Nadie les había contado, ellos tuvieron esa experiencia presencial. Sin embargo, Jesús le dice, no vayan a salir a hablar, porque el testimonio de ustedes va a llegar hasta Fose y de ahí no pasa. Jesús quería que sean testigos por todo el mundo. Es decir, vuestros recursos, vuestra experiencia, vuestro conocimiento, vuestra inteligencia no es suficiente para dar testimonio de Dios. Por eso le dice, cuando venga, haya venido sobre vosotros el Espíritu, recién podrán ser mis testigos, porque recibiréis poder. Es en el poder de Dios. Como dice la Biblia, Jesús andaba en el poder del Espíritu. Es en el poder del Espíritu que podemos testificar. Si no lo hacemos en el poder del Espíritu, serán palabra que salen. Letra muerta. Solamente cuando el Espíritu de Dios tiene control en nuestras vidas, esa palabra va a llegar y va a cumplir el propósito para el cual Dios envió su palabra. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Siguiente texto. Nos hará fructificar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice,
Los frutos dicen, No. dice los frutos del Espíritu, El fruto. no dice los frutos, dice El fruto. el fruto. No son los frutos. Es como la mandarina, es la mandarina, pero tiene varias rodajas. Cada rodaja es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Somos llamados a manifestar el fruto. No es que yo solamente manifieste el gozo porque soy muy chistoso. Todo el fruto. El fruto manifiesta lo que somos, lo que es el creyente. Pero el Espíritu Santo no solamente produce fruto, sino nos da los dones, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y etcétera, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios da los dones diferentes a cada uno. A uno le da un don, a otro otro don, a otro otro don, a otro otro don. Es decir, no estamos llamados a tener todos los dones, sino los dones. Si alguien tiene el don de enseñanza, pues enseñe. Si tiene el don de misericordia, ejerza misericordia. Si tiene el don de presidir, presida. Si tiene el don de administración, administre. Dios nos da dones a cada uno, pero según lo que Él quiere. Amén. No estamos llamados a tener todos los frutos. Uno tiene un don, perdón, no todos los dones. Uno tiene un don, otro tiene otro don, otro tiene otro don. Y esto debe hacernos llevar a entender que Dios es el que quiere dar esos dones. No son dones para competir, quién hace más, quién hace menos, quién trabaja mejor, quién no. No son para competir, son para servir los dones. Mientras que el fruto manifiesta lo que somos, lo que es el creyente, los dones manifiestan lo que hacemos, la función del creyente. Y somos llamados a tener el fruto, es decir, todo, amor, gozo, paz, debe desarrollarse en nuestra vida y a ejercer los dones que Dios nos dé. 1, 2 o lo que Dios nos dé. Somos llamados a ejercer. Muy bien, entonces el Espíritu Santo nos hace tener testimonio, nos hace fructificar, nos capacita, nos da dones. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al Espíritu Santo? Bueno, veamos cuál es nuestra responsabilidad. Siguiente. No contristarlo. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros de Cristo. ¿Qué está diciendo? Vida práctica. Te está diciendo ninguna palabra corrompida. No está hablando de lisuras solamente. Palabras que corrompen, que dañan, que hieren, que contaminan. Los chinos, por ejemplo, entonces, oye, te cuento esto para ti, no así, no es verdad. Hay gente que le gusta, parece que tuviera, le pica la lengua, tuviese hongos en la lengua. Palabras que hacen daño. Palabras, ninguna palabra que corrompa, que corroa, que destruya. Quítense de vosotros amargura. ¿Qué es la amargura? Ausencia de perdón. Cuidado con los resentimientos. Ay, yo no puedo perdonar lo que me ha hecho. Pues déjame decirte que cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros pecados. Y Jesús termina el Padre Nuestro diciendo, porque el que no perdona, tampoco vuestro Padre os perdonará.
Una compañera mía me dijo una vez de trabajo, me dijo: Fernando, no puedo perdonar a mi suegra, es una vieja bruja, se mete en mi matrimonio, me hace la vida imposible. No la puedo perdonar. Le digo: ¿y qué haces en la noche? Tú rezas y rezas. ¿Qué reza el Padre Nuestro? ¿Y qué dice el Padre Nuestro? No dice: perdónanos así como nosotros perdonamos. Y te das cuenta de lo que le está diciendo a Dios. Le está diciendo: Señor, perdóname así como yo perdono a mi suegra. De la misma manera, la amargura, el resentimiento, la ausencia de perdón. Y esto entristece al Espíritu Santo cuando no perdonas, cuando no te liberas de todo eso y no liberas a la otra persona. Y podemos verlo enojo, ira, gritería, y algunos piensan que tiene buena voz porque grita. Maledicencia, toda malicia. Antes, en vez de eso, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. O sea, haz lo que Dios hizo contigo. Dios te perdonó, tú también perdonas. El que no perdona es porque no ha conocido el perdón de Dios. Por eso no perdona. Por eso guarda el resentimiento, guarda la amargura, guarda el enojo. Porque no ha conocido el perdón de Dios. Y esto es conquistarlo. Y por último, someternos al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. La palabra sed lleno es ser controlado. Cuando una persona está llena de alegría, se ríe. Cuando una persona está llena de ira, se enoja, grita, muestra violencia verbal o física. Cuando una persona está llena de miedo, está toda temerosa, no sabe qué hacer, está con incertidumbre. Lo que le llena, le controla. Sed llenos, sean controlados por el Espíritu, que el Espíritu produzca ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Muy bien, hemos visto quién es el Espíritu, cómo se relaciona, cuál es nuestra responsabilidad frente al Espíritu. Y termino con esta, la última diapositiva. Si saco otro, me tiran al agua, por favor. Ya. Lo bautizan ahí. Está lista. Lo bautizan. La bautizo, pastor. ¿Qué es necesario para nosotros? Repito dos textos. Que el Espíritu nos convenza de pecado. A veces pensamos: no, yo no he hecho mal, yo no hago mal a nadie, yo soy buena persona, yo pago mis impuestos. Y nos consideramos buenas personas. ¿Y por qué nos consideramos buenas personas? Porque no robamos, no matamos, no violamos. Es decir, nuestro punto de referencia es un delincuente, un violador, un asesino. Pero ese no es el punto de referencia. No tenemos que compararnos con ellos. Tenemos que compararnos con Jesús. Jesús es la luz del mundo. Mientras más nos acercamos a la luz, más conscientes somos de nuestra suciedad. Mientras más lejos estamos de la luz, menos conscientes estamos de nuestra suciedad. Pero mientras más nos acercamos al Señor, esa luz, ustedes pueden ver mi luz acá, mis uñas limpias. Pero si yo pongo una linterna potente acá, se van a dar cuenta que se refleja partículas de suciedad, que no son vistas por el ojo humano. Mientras más nos acercamos a Jesús, más conscientes seremos de nuestro pecado. Entonces, el Espíritu nos convence, nos dice, nos habla de nuestra necesidad. ¿De cuál? De nacer de nuevo. De nacer del Espíritu. Es decir, decirle: Señor, tú me convences de que soy pecador y quiero arrepentirme de mi pecado. Quiero pedirte perdón porque tu palabra dice que tú me perdonas. Y quiero pedir perdón. Y quiero pedirte que vengas a mi vida, hagas morada en mi vida. Quiero que empieces a transformar mi vida, Señor. Te necesito, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted es consciente delante de Dios que necesita nacer de nuevo, pues en esta mañana yo quiero invitarle a que le diga al Señor esto: Señor, te necesito. Señor, a ti no te puedo engañar. Tal vez te he estado mintiendo todo este tiempo, diciendo que no hago mal a nadie, que soy buena persona. Pero tú conoces lo más profundo de mi corazón, tú escudriñas todo. Y a ti no te puedo engañar, Señor. Te necesito. Perdona mi pecado, Señor.
te entrego mi vida. Si usted quiere hacer eso, póngase en pie, que quisiera orar. ¿Habrá alguna persona? Siquiera una persona que quiera decirle esto al Señor, póngase en pie, que quiero orar por usted. Bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta y que, Señor, nos haces entender nuestra necesidad de ti y de todo lo que el Espíritu tuyo quiere hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, a ser guiados por ti, a ser enseñados por ti. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese fruto que tú quieres producir en nuestra vida y a ejercer los dones que tú nos das, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice esta congregación, Señor, bendice tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.